En el fútbol muchas historias se recuerdan por goles, campeonatos o grandes figuras, pero existen otras que quedan marcadas por hechos fuera de la cancha. Situaciones que cambian vidas y que terminan convirtiéndose en casos tan impactantes como polémicos. Hoy vamos a analizar uno de los episodios más fuertes que involucraron a futbolistas profesionales en el fútbol mexicano reciente. El caso ocurrió en 2015 en Aguascalientes, cuando dos jugadores del club Necaxa, Luis Gorosito y Alejandro Molina, participaron de una pelea a la salida de un bar que terminó con la muerte de un joven de 22 años llamado Luis Mariscal. El hecho generó una enorme repercusión mediática en México. Provocó un proceso judicial complejo con versiones cruzadas y dejó consecuencias irreversibles tanto para los protagonistas como para el club. En este documental vamos a reconstruir toda la historia, el contexto del equipo, cómo ocurrió la pelea, qué pasó durante el proceso judicial y cómo terminó todo años después. Porque esta es la historia de una noche que cambió para siempre la vida de varios protagonistas. Una salida nocturna, un estacionamiento casi vacío, una pelea que duró apenas segundos, pero que terminó generando consecuencias que durarían años. El fútbol suele construir héroes dentro de la cancha, pero fuera de ellas, las decisiones pueden cambiarlo todo. Para entender el impacto del caso, primero hay que entender el momento que atravesaba el club. El Necaxa es uno de los equipos históricos del fútbol mexicano. Fundado en 1923, tuvo distintas etapas de gloria a lo largo del tiempo, especialmente durante la década de los 90, cuando consiguió títulos importantes y logró reconocimiento internacional. Sin embargo, en 2003 ocurrió un cambio que alteró su historia. El club dejó la Ciudad de México y se trasladó a Aguascalientes. La decisión fue principalmente administrativa y económica, pero en lo deportivo generó un desafío enorme: construir una nueva identidad en una ciudad donde el equipo no tenía raíces históricas profundas. Durante los primeros años la adaptación fue complicada. El club intentaba consolidarse, atraer público, volver a competir al máximo nivel, pero los resultados deportivos eran irregulares y el proyecto todavía no terminaba de estabilizarse. Además, comenzaron a aparecer algunos episodios extradeportivos que afectaron la imagen institucional. Ese clima de inestabilidad sería el escenario previo al caso que marcaría el equipo. En 2015, Necaxa jugaba en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano. El objetivo era claro: volver a la primera división. El equipo tenía un plantel competitivo y estaba realizando una buena campaña. Incluso llegó a posicionarse como uno de los favoritos para pelear el ascenso. Dentro de ese plantel estaban Luis Gorosito, delantero uruguayo que había llegado desde Racing Club de Montevideo; Alejandro Molina, futbolista mexicano con experiencia en el torneo local. Ambos eran jugadores jóvenes, con carrera por delante y con la oportunidad de consolidarse profesionalmente. Pero todo cambiaría en cuestión de horas. Durante la madrugada del 16 de agosto del 2015, varios jugadores del Necaxa salieron a un bar ubicado al norte de la ciudad. Era una salida común dentro del ambiente futbolístico. Después de varias horas cerca del amanecer, el grupo abandonó el lugar. Fue entonces cuando ocurrió el hecho que desencadenaría todo. En el estacionamiento del complejo Plaza Los Arcos comenzó una discusión entre los futbolistas y otro grupo de jóvenes. Entre ellos estaba Luis Mariscal, de 22 años. Lo que empezó como un intercambio verbal escaló rápidamente. En cuestión de segundos la situación se convirtió en una pelea física. Según las primeras versiones, hubo golpes entre ambos grupos y el enfrentamiento terminó con Luis Mariscal gravemente herido. La escena fue caótica y confusa. Minutos después llegaron patrullas policiales. Los jugadores fueron detenidos. Horas más tarde, la noticia ya estaba en todos los medios locales. Cuando se confirmó que los detenidos eran futbolistas profesionales del Necaxa, el caso tomó una dimensión completamente distinta. La noticia pasó rápidamente de la sección policial a la deportiva y luego a la Agencia Nacional. La presión mediática creció de forma inmediata. Los titulares eran contundentes: jugadores del Necaxa involucrados en una pelea grave. Mientras tanto, Luis Mariscal permanecía internado en estado crítico. El caso recién comenzaba. Desde el primer momento aparecieron relatos completamente distintos. Familiares del joven aseguraron que los futbolistas habían iniciado la agresión y que incluso continuaron golpeándolo cuando ya estaba en el suelo. Estas declaraciones generaron un fuerte impacto público. Sin embargo,
Días después comenzaron a aparecer testigos presenciales que dieron otra versión. Algunos personas afirmaron que la pelea había sido mutua y que ambos grupos participaron activamente en la confrontación. Esto cambió el enfoque inicial del caso, pero todavía faltaba una prueba clave: las cámaras de seguridad. Las cámaras ubicadas en bancos y locales cercanos registraron parte de lo ocurrido. Estas grabaciones comenzaron a ser analizadas dentro del proceso judicial. Mientras tanto, los jugadores permanecían detenidos. Inicialmente la causa fue caratulada como lesiones dolosas. Pero el 3 de noviembre del 2015 ocurrió el hecho más dramático. Luis Mariscal falleció tras más de 2 meses hospitalizado. Con esto, el caso cambió completamente. La causa pasó a ser homicidio. La fiscalía llegó a solicitar penas de hasta 40 años de prisión. La situación judicial se volvió extremadamente compleja. Mientras el proceso avanzaba, las carreras de ambos futbolistas quedaron completamente detenidas. De un día para el otro pasaron de entrenar profesionalmente a estar recluidos en prisión preventiva. Su futuro deportivo desapareció. El caso también golpeó al Necaxa. Caída en el rendimiento deportivo, presión constante de los medios, críticas de la opinión pública, impacto emocional dentro del plantel. El equipo estaba peleando el ascenso y perdió estabilidad. El contexto deportivo quedó totalmente afectado. El proceso judicial se extendió durante varios años. Hubo apelaciones, revisión de testimonios y análisis de pruebas audiovisuales. Las versiones seguían siendo discutidas. Uno de los puntos centrales fue determinar quién inició la pelea, cuál fue el nivel real de participación de cada uno, cómo se produjo exactamente la lesión fatal. Durante ese tiempo, ambos jugadores continuaron detenidos. El caso seguía generando debate público. Con el paso de los años, las resoluciones judiciales comenzaron a definirse. Alejandro Molina recuperó la libertad tras pagar una fianza cercana al $1.000.000 y una compensación económica para la familia del fallecido. Luis Gorosito permaneció aproximadamente 4 años en prisión. Finalmente también fue liberado tras cumplir su condena. Aunque inicialmente la fiscalía había solicitado penas mucho mayores, el resultado final fue una significativamente menor. Hasta hoy no se conocen públicamente todos los detalles sobre posibles acuerdos económicos finales. Más allá de lo judicial, el caso dejó consecuencias profundas. Para los protagonistas, carreras deportivas interrumpidas, reputación afectada, futuro profesional incierto. Para el club, impacto institucional, presión mediática, una marca difícil de borrar. Y para el fútbol, volvió a abrir el debate sobre la responsabilidad de los jugadores fuera de la cancha. El fútbol puede cambiar vidas en segundos, pero también puede destruirlas. Una decisión equivocada, un momento de tensión o una pelea pueden transformar completamente el destino de cualquier persona. Lo que ocurrió aquella madrugada de agosto del 2015 no solo afectó a dos futbolistas. Fue un caso que dejó consecuencias humanas, deportivas, judiciales, que todavía hoy siguen siendo recordadas. Porque a veces el partido más importante no se juega en el estadio, se juega en la vida real.